Que el Señor les bendiga en esta tarde. Damos gracias a Dios por la nueva oportunidad que nos permite de estar con ustedes para compartir nuevamente una porción de la palabra del Señor sobre esta gran bendición de tener o de poder añadir un principio más a nuestras vidas que podamos aplicar a nuestra vida diaria, en nuestro caminar con el Señor. Quisiera hacer una oración a Dios para que Él bendiga su palabra y nos dirija a través de su Santo Espíritu. Señor, en el nombre de Jesucristo nos acercamos una vez más delante de ti. Queremos pedirte, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu, porque dice tu palabra que tu Espíritu nos va a guiar a toda verdad. Queremos, Señor, que sea la dirección de Él, para que no solamente, Señor, yo pueda sentir la fluidez y la revelación de tu palabra, porque el Espíritu Santo es mi Maestro, nuestro Maestro. De la misma manera bendigas el corazón de cada persona que está escuchando, que ha dispuesto este tiempo, Señor, y que ha dispuesto su corazón para que tú puedas abrir una brecha, Señor, en medio de las muchas ocupaciones, de las situaciones, para que la semilla de vida pueda penetrar a través de su mente y pueda llegar a su corazón y pueda quedar sembrada en tierra fértil. Señor, que esta semilla pueda quedar sembrada en los corazones de aquellas personas, de aquellos creyentes que te aman, que te buscan, que necesitan alimentarse de ti, que tienen hambre de ti. Enséñanos a amar tu palabra cada día más y tener nuestros oídos afinados para escuchar, Señor, esa dulce voz que se abre paso por en medio de todas las voces para poder, Señor Dios, escucharla y obedecerla. Este es mi deseo. Así que dirígenos, por favor, y que estos momentos, estos minutos sean de grande bendición. Te lo pido en el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues vamos antes de empezar quisiera mencionarles, vamos a dejar al final unos minutos de la clase para que podamos hacer una oración, orar por ustedes para que la palabra del Señor pueda hacerse viva, y también por si tienen alguna necesidad, y agradecer también la atención que tienen cuando nos marcan mandándonos un saludo, una palabra de aliento, de gratitud, que nosotros agradecemos, y lo haremos así, Dios mediante. Así que empezamos con la palabra del Señor. La esencia de la naturaleza divina y el poder de Dios son invisibles. Sin embargo, sabemos hasta cierto punto cómo es Dios a través de las formas de creación que Él produjo para reflejar una faceta en particular de su carácter divino, de su autoridad suprema. El Señor, como un gran artista, a través de las cosas creadas, nos ha revelado aspectos de cómo es Él. En el aspecto físico, nosotros podemos ver una obra de arte, una escultura, una pintura, y a través de eso nosotros podemos tener rasgos del carácter del autor, incluyendo la música. Podemos de alguna manera darnos cuenta de la sensibilidad que tiene el artista, y aun cuando quizá no lo conozcamos, sí podemos conocerlo a través de su obra. Es exactamente lo que Dios ha hecho. Nosotros podemos tener revelaciones de cómo es Él, de su forma de ser, a través de las cosas que Él ha creado y que ha puesto enfrente de nuestros ojos. Así que atiende que cada generación sucesiva, o a través de las generaciones que ha habido y que seguirán, que tenga la misma pintura clara de todos los diferentes aspectos de los invisibles atributos y poder de Dios. Es necesario que la creación natural madure y reproduzca, a fin de que sus pequeñuelos continúen proyectando el rayo de luz, y de verdad que Dios quiso que mediante ellos se revelara al mundo. Hay dos significados entre los muchos que hay del maravilloso nombre de Jehová, que si el Señor nos permite en algún momento más adelante podamos analizarlo a la luz de la palabra. Jehová, el que se revela a sí mismo, y
y el otro es el autoexistente, el que existe en sí mismo. Al proyectarse Dios a través de nombres a la humanidad, no es que Dios tenga, o que sean muchos, los nombres del Señor revelan aspectos de su naturaleza, porque nombre significa naturaleza, significa el carácter o la esencia de una cosa. Así que Dios nos ha dado nombres para revelarnos aspectos de su naturaleza. Así que Jehová es el que se revela a sí mismo, significa que está en la voluntad de Dios el revelarse a nosotros, revelarse al hombre, a pesar de ser infinito, todopoderoso, revelarse a través de diferentes cosas. Y el propósito de Dios en todo lo que ha creado es dar a conocer su maravilloso nombre, para que nosotros podamos admirarlo, honrarlo, amarlo. Así que está en la naturaleza del Señor el revelarse a sí mismo. El otro nombre, el otro significado, que es el autoexistente, simplemente es que Él es la fuente misma de la vida. El nombre de Jehová nos enseña que Él no necesita de alguien para existir, existe en sí mismo. Por el contrario, nos revela también a cada ser humano que necesitamos de Él para existir. Existimos porque Él existe, y la vida que tenemos viene de Él. Cada respiración, cada aliento, cada manifestación de vida viene de ese maravilloso nombre. Por eso es bueno que nosotros alabemos su nombre y demos gracias a Él. La Escritura dice en el Salmo 150, al final, todo lo que respira alabe a Jehová. Alabe a Jah o alabe a Jehová. ¿Qué significa esto? Bueno, es sencillo. Si Dios nos da el aliento, nosotros inhalamos de su esencia, de su vida, y lo que Él quiere que nosotros exhalemos es alabanza y gratitud por lo que es Él. Así que esta relación entre Él y nosotros es como el de inhalar, el de exhalar e inhalar. Entonces, todo lo que respira alabe a Jehová. Muy bien, entonces le damos la gloria porque existimos, y por eso es importante que lo tengamos en nuestra noticia y que cada día de nuestra existencia nosotros alabemos, levantemos su nombre dándole gracias, porque la vida que recibimos viene de Él. Bien, pero regresando al punto de revelarse, este ministerio de revelación para nosotros, por supuesto que el aumento en el ámbito natural pronto se convertirá en algo proporcionalmente grande si Dios no hubiera también provisto un aumento similar de lo que existe en el ámbito espiritual. Él es un Dios de orden, Dios es un Dios de orden y de belleza, perfectamente balanceados, equilibrados. Otro principio que yo quiero compartir con ustedes, y que quede ahí porque cuando ustedes estudian la palabra de Dios o la lean, siempre recuerden que Dios es un Dios de equilibrio, Dios es un Dios de balanzas, y siempre que hay un equilibrio habrá fruto. Al enemigo, por el contrario, le gusta irse a los extremos para que la gente viva en desequilibrio. Pero Dios es un Dios de equilibrio, un Dios de balanzas. Lo podemos ver aún en el Génesis. Día y noche, un hombre, una mujer. Dios es un Dios de equilibrio. Y esto trae de alguna manera, les repito, un fruto. Bien, entonces, en cuestión a que haya un orden y belleza balanceado, Él desea que haya crecimiento tanto en el lado natural como en el espiritual. Dios tiene otro motivo muy importante para desear que su creación, tanto natural como espiritual, crezcan y aumenten. Así que nuestra lección lo vamos a dividir en dos facetas. Sí, en el lado natural, como ejemplo, y en el lado espiritual. El crecimiento, como Dios lo revela en el lado natural y como Dios lo revela en el lado espiritual. Así es que el hombre finito puede percibir algo de las corrientes ilimitadas de la vida que fluyen del infinito Dios a través de esta revelación natural. Así que hablemos del primer punto, que es el crecimiento en el ámbito natural. Y este primer punto, o si ustedes pueden imaginar una balanza, ponemos crecimiento en el ámbito natural y en el otro lado ponemos el crecimiento en el ámbito espiritual. Entonces veamos primeramente el crecimiento en el ámbito natural, y hay 4 ejemplos que vamos a ver ahí: los animales, las plantas, los niños y la nación de Israel. Muy bien, entonces las amplias provisiones que Dios ha hecho para el crecimiento en el ámbito natural demuestran su interés en que toda la creación natural alcance madurez, porque básicamente ese es el propósito de Dios. Y en el libro de Mateo 6:26
vemos primeramente los animales, y el Señor menciona específicamente ahí las aves, aunque nosotros sabemos que pues que no solamente los animales son aves, o sea, también hay peces, también hay bestias, etcétera, ¿no? Pero quiero hacerles una pregunta y quiero que la consideren. Si ustedes me la pueden contestar, bueno, yo les puedo felicitar. Dios utilizó sustancias para la creación. Esto es un paréntesis y quiero que ustedes me contesten esto. ¿Qué sustancia tomó Dios para crear las aves? Este es algo que quiero que lo consideren. Ustedes me lo pueden contestar durante el transcurso del programa. ¿Qué sustancia utilizó o de dónde sacó Dios las aves? ¿De qué sustancia? Muy bien. Dice así Mateo 6:26: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan en alfolíes, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? Toda criatura juega una parte importante porque ayuda a mantener el equilibrio ecológico de nuestro planeta. Nosotros lo sabemos. Aun cuando las aves que vuelan, que surgen por el aire, son pequeñas en comparación con otras criaturas que Dios ha creado. El Padre Celestial las provee de alimento. ¿Con qué propósito? Pues con el fin de que puedan madurar y reproducirse mediante polluelos, que a su vez continúan cumpliendo con lo que su Creador les ha llamado a cumplir, y así ha sido a través de las generaciones. Esta está en relación a los animales, y luego en relación a las plantas. Vemos también en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 28 al 30, dice así: y por el vestido, ¿por qué os congojáis? Reparad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y a través de las escrituras nosotros vemos el compasivo cuidado que Dios tiene para estas criaturas, y el Señor dice que con cuanto mayor razón tendrá cuidado de nosotros. Cada planta ha sido creada para cumplir con un propósito específico y para satisfacer una específica necesidad. Dios ha provisto sustancias en la tierra para nutrir y sostener a las pequeñas plantas, flores, y por ejemplo en el caso del lirio, como lo menciona aquí, con su gloria fugaz, al césped, cuya vida es breve, a las hierbas del campo. Dios también provee el alimento necesario para los grandes árboles que viven durante muchos años. Y sabemos de alguna manera que la fuerza de un árbol radica en la fuerza de su raíz y también donde es plantado. En el Salmo 1 dice, por ejemplo, escritura acerca de los grandes árboles en comparación con el creyente, que están plantados junto a arroyos de aguas. Muy bien, entonces Dios ha provisto lo necesario con el propósito de que puedan crecer. Y esta es una lección para nosotros. Dios quiere abrir nuestros ojos para que podamos comprender de alguna manera el aspecto espiritual que Dios ha puesto en cada cosa creada. Porque cada cosa creada, recuerden siempre que es una lección que Dios está poniendo delante de ti para que puedas entender cómo trabaja en lo espiritual, y es una revelación de su poder invisible. Bien, en tercer lugar, los niños. Y la Biblia menciona específicamente las dos citas que voy a leer se refieren a, dos niños que entre el mundo cristiano conocemos perfectamente. Y dice así: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en los desiertos hasta el día que se mostró a Israel. Lucas 1:80. Esto se refiere a Juan el Bautista. Lucas 2:40. Y el niño crecía y fortalecíase y se henchía de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Que crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría. Así que aquí se refiere a la primera cita a Juan. Juan fue un gran profeta del Señor. Y el otro se refiere al Hijo unigénito de Dios. Tomé esas dos citas porque las dos nos enseñan el mismo principio, que es: ambos vinieron al mundo como infantes. Ambos fueron una semilla, y después nacieron como unos bebés, fueron niños y tuvieron que crecer. Y esto nos muestra también en esto que estamos hablando, ¿verdad?, un ejemplo de cómo podemos crecer nosotros espiritualmente. Quiero decirles algo en relación a la semilla. Leí algo
Les dije que Dios empieza todo con una semilla. Ahora déjenme decirles, ¿qué es una semilla? Es un pensamiento, pues. Semilla es el principio de algo grande, algo grandioso. Acuérdense, Dios empieza con una semilla, pero una semilla es el principio de algo grandioso. Muy bien, entonces, regresando a lo que estábamos en cuanto a los niños, mediante la observación y la experiencia, sabemos que es natural que el cuerpo pues crezca, porque Dios ha puesto en el núcleo de la vida humana todo el potencial para lograr una madurez total y adulta, y hablando de una manera literal. El Salmo 139, en el Salmo 139, el salmista decía algo como esto: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Así que Dios puso exactamente cuando la semilla se unió, la semilla femenina y la semilla masculina se unieron, en ese puntito insignificante que estaba la vida, Dios puso todo el potencial para desarrollarse y al tiempo y bajo las condiciones adecuadas poder convertirse en un bebé, después en un niño, hasta llegar a la edad adulta o a la madurez. Este es un proceso inevitable si se siguen los lineamientos que Dios ha puesto. Muy bien, esto se refiere a cualquier bebé, y en este caso estamos hablando de dos infantes importantes. Uno es el profeta y el otro el Hijo de Dios. Muy bien, entonces, y después de esto vemos el cuarto punto, que es la nación de Israel. Hechos 7:17 dice así: mas como se acercaba el tiempo de la promesa, la cual Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó. Multiplicóse en Egipto. Esto dice la palabra del Señor en el libro de Hechos. Así que la nación de Israel ilustra el interés de Dios en el crecimiento natural. Sabemos que la nación de Israel empezó con solamente un hombre y una mujer, Abraham y Sara, y acerca de la forma milagrosa como realmente nació esa nación, quienes son estudiosos, estudiantes de la palabra del Señor, saben perfectamente bien que cuando fue engendrado Isaac, Abraham ya era viejo y Sara también, y vino de una manera sobrenatural, de una manera espectacular. Pero de ahí, de un solo hombre y una mujer, nació toda una nación. Y a través de los años los descendientes de Abraham aumentaron hasta que cuando Dios envió a Moisés para guiarlos fuera de Egipto, Israel había crecido hasta convertirse en una nación, aun cuando estaban en Egipto como esclavos. De todas maneras, ellos crecieron ahí, se multiplicaron hasta levantarse en una nación. La Escritura menciona en el libro del Éxodo, capítulo 12, que eran, cuando salieron, 600,000 hombres, solamente, sin contar los niños, o sin las mujeres, la multitud mixta que también fue con ellos. Y le encontramos de alguna manera aquí algo muy importante. La Escritura dice que cuando ellos eran afligidos en la esclavitud de Egipto, mientras más los afligían, más se multiplicaban. Eso es lo que dice la Escritura. Pero vemos que Dios no es impedido en dar un crecimiento a su pueblo, no importa qué tanta aflicción haya. De hecho, el punto aquí que podemos tomar para nuestra vida es, no sé, cuando en tu vida hay aflicción, en tu caminar con Dios hay obstáculos y hay persecución, siempre recuerda que Dios va a traer un aumento. Dios no es impedido por la aflicción, por la opresión. Acuérdate que la Escritura dice que entre más los oprimían ellos, más se multiplicaban. Muy bien, entonces, si el Señor nos lo permite, en la siguiente parte, nosotros podremos ver el siguiente punto, que es el crecimiento en el ámbito espiritual, y vamos a, con la ayuda del Señor y a la luz de la palabra, ver algunos ejemplos sobre las cosas espirituales sobre las cuales Dios quiere que crezcamos. Bien, estamos de regreso y damos gracias a Dios una vez más. Bien, estamos estudiando, analizando algunas cosas a la luz de la palabra sobre cómo es que Dios
quiere que nosotros crezcamos, y para ello estamos hablando de que Él ha revelado en la creación natural las cosas para que nosotros, o su creación, para que nosotros podamos entender cómo crecer espiritualmente. Dios nunca nos va a dejar a ciegas. Si nos ha llamado de alguna manera a hacer algo, es porque nos va a dar la visión y nos va a dar las herramientas para hacerlo. La visión tiene que ser espiritual, obviamente, y las herramientas también son espirituales, pero en cuanto usted no las vea, son armas poderosas. Bien, porque de alguna manera Dios quiere ver nuestro entendimiento. Lo que pasa es que al hombre le es más fácil entender mucho mejor la creación natural que la espiritual, y la razón es porque es finito. Dios es infinito y el hombre es finito. Por esta razón, al hombre le cuesta trabajo. El cuerpo físico mortal del hombre limita su conciencia espiritual y lo ciega a la visión espiritual de las cosas eternas de Dios. De hecho, no sabemos que el pecado exactamente eso es lo que hace, pero como todos nacimos con una condición caída, entonces de alguna manera nosotros necesitamos una llave que abra precisamente nuestra visión espiritual, nuestra conciencia espiritual, para comprender el mundo espiritual de Dios. Es fácil para el hombre percibir las cosas literales que puede tocar, probar, escuchar o leer en alguna forma material. Dios nos ha dado el sentido del ojo, el sentido de la vista, el gusto, el oído, el olfato, el tacto, para que nosotros podamos tocar, oler, percibir la creación. Cuando el hombre estudia matemáticamente, ópticamente, físicamente, químicamente, obtiene una medida del entendimiento mundano a través de los sentidos físicos. El hombre ha descubierto muchas de las leyes de Dios que rigen la creación. Puede ser que estas leyes incluso obren en beneficio de él como resultado del conocimiento común o mundano, pero el conocimiento espiritual solamente se obtiene a través de una llave. Muy bien, el hombre puede obtener sabiduría, entendimiento y conocimiento espiritual si se aplica a sí mismo diligentemente estudiando la palabra de Dios, y también cuando se aplica en oración. No estoy diciendo leyendo la palabra de Dios, yo estoy diciendo estudiando diligentemente y obviamente llevándolo en oración. Entonces, ¿cuál es la llave que abre? ¿Cuál es la llave que abre ese conocimiento de Dios, ese conocimiento espiritual? Es la palabra de Dios. Para entender el lado espiritual de la creación, que es tan real como el lado natural, necesitamos la palabra de Dios. Y entendemos que desde los tiempos primitivos los hombres han descubierto que el universo existe a través de una forma ordenada de ley y gobierno. Han descubierto que pueden separar el tiempo, las estaciones del año al marcar los movimientos del sol, la luna y las estrellas, y dividirlas en días, semanas, meses y años. Desde la antigüedad el hombre ha observado el curso de las estrellas y esto le ayudó a descifrar muchos misterios en los cielos. Hablo de una ciencia que es la astronomía. Todos estos estudios del hombre, no hablo de la astrología, hablo de la astronomía, es la ciencia que estudia las estrellas. Todos estos estudios del hombre acerca del universo de Dios le han mostrado un hecho indiscutible. El Creador, Dios, es un ser ordenado que trabaja por leyes, diseños y por previsión. El único lugar donde se encuentra un caos total no está en la naturaleza exterior, está dentro del corazón del hombre no convertido, en lo que la palabra de Dios llama el corazón viejo. Con su intelecto superior, el hombre decidió que él también podía ser un Dios, persiguiendo el engaño de la serpiente, que gobierne sobre su propio mundo, más aún cree que puede reinar sobre su propio destino. Pero no es así. El hombre, quien fue la más grande creación de Dios sobre la tierra, decidió unirse a las fuerzas del mal, del caído Lucifer, el ángel rebelde, quien dirigió a algunos de los habitantes del cielo a una insurrección contra Dios el Creador. Y Lucifer caído es el peor enemigo del hombre, porque él siempre ha tratado de dirigir al hombre lejos del reino de Dios, con el fin de construir un reino para sí mismo. Aquí hay un punto importante, muy importante. Todo aquello que nos aparta de Dios no puede ser bueno. Pero bueno, regresando, toda la naturaleza se mueve de una manera ordenada bajo las leyes de Dios, excepto el hombre, quien separado de Cristo continúa rebelándose. El hombre
es completamente destructivo porque su incapacidad de traer de regreso la vida que lo ha destruido. El hombre tiene poder para matar, pero no tiene el poder de hacer vivir de nuevo. Y nos encontramos entonces que el hombre tiene una grande necesidad de Dios. Muy bien, entonces, regresando al crecimiento en el ámbito espiritual, después de haber compartido con ustedes esta reflexión, la creación de Dios natural y visible, entonces es un cuadro de lo que existe en el ámbito invisible espiritual. Y vamos a poner 3 ejemplos en la palabra del Señor. Y lo primero que Dios quiere que crezca es la palabra, su palabra. Y hay 3 relatos. Vamos a leer primero. Romanos 1:18 dice así. Romanos 1:18 al 20 dice: porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que se detienen a la verdad con injusticia, que detienen la verdad con injusticia, porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas de modo que son inexcusables. Ciertamente, puesto que Dios está interesado en el crecimiento de su creación natural, también está igualmente interesado en el crecimiento en el ámbito espiritual. En el libro de Hechos capítulo 6 hay un relato, versículo 1 al versículo 7, voy a leerlo rápido. En aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano, así que los 12 convocaron la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y procuró crecer a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Prócoro, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Estos presentaron delante de los apóstoles, los cuales orando les pusieron las manos encima. Y aquí dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaban mucho en Jerusalén. También una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. Palabra en estas escrituras, en este versículo último, es una traducción del griego logos, la palabra que se refiere a la expresión divina. ¿Por qué significa? Significa expresión divina, es decir, al Cristo, el verbo viviente de Dios hecho carne. Y podemos entender, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es el nombre de la palabra? Cristo es el nombre de la palabra. Este es en el griego, en el logos, pero en el hebreo hay 2 palabras y una en particular es dabar, para palabra, para verbo. Por ejemplo, en San Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Eso se refiere al dabar. ¿Qué es de alguna manera dabar? Es igual exactamente expresión divina. Hay bastantes significados en relación a lo que significa esta palabra. Es bastante vasta, pero no podía detenerme, pero en otra ocasión podemos hablar un poquito acerca de los significados de esta palabra, pero diría si en el principio era el dabar. Esta palabra dabar tiene que ver con los misterios de Dios y se refiere específicamente a Cristo, a la palabra viviente. Entonces entendemos que el crecimiento de la palabra ocurría a medida que los apóstoles se entregaron continuamente a la oración, al misterio de la palabra, y es algo a lo cual de alguna manera yo he querido compartir con ustedes en la congregación donde el Señor me da la oportunidad de enseñar constantemente. Yo les digo a las personas que se congregan que es importante que nosotros crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Crecer en la palabra es crecer en Cristo, edificar dentro de nosotros una estatura de verdad. Déjenme decirles algo importante aquí, porque me gusta esto de crecer en la palabra. Aquí entendemos que la palabra crecía porque mucha gente era alcanzada por la palabra.
Pero también hay otra dimensión en relación a que la palabra crezca en nosotros. Si la palabra es verdad, piense, ¿cuánto necesitamos nosotros que se edifique en nuestro corazón, pues, la verdad? Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y de alguna manera, madurez implica también el hecho de ser veraces. Y solo el crecer en la palabra de Dios nos va a ayudar a ser veraces. Dejar de engañar, dejar de mentir, todo esto pues. Y cuando se va edificando en nosotros una estatura de verdad, entonces nosotros podremos reflejar de alguna manera esta naturaleza de Cristo, la palabra viviente. Muy bien, entonces, pensando en esto, dice la Escritura que mientras más gente escuchaba la palabra oral, la palabra dada por los apóstoles, más se convirtieron en discípulos de las enseñanzas, o discípulos de la palabra de Cristo. Entendemos que hay una diferencia entre creyentes y discípulos. Que creyentes sabemos muchísimos, pero discípulo es aquel, de hecho uno de los significados para la palabra discípulo es aquel que se sienta a los pies del maestro y aprende. Y eso es lo que hacen exactamente los discípulos. Bueno, hay otro ejemplo en relación al crecimiento de la palabra, y lo vemos en el libro de Hechos capítulo 12, versículo 20 al 24, y dice así: y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y los de Sidón, mas ellos vinieron concordes a él, y sobornando, Blasto, que era el camarero del rey, pedían paz, porque las tierras de ellos eran abastecidas por las del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropa real, se sentó en el tribunal, y en Gales, y el pueblo aclamaba, voz de Dios y no de hombre. Y luego el ángel del Señor lo hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Y lo dice en el texto final, mas la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. En nuestro primer ejemplo de crecimiento, vemos que el verbo viviente, Cristo, el Señor usó a los santos apóstoles. Este es el primer ejemplo en la Biblia, para que su palabra creciese. En este caso fue un enemigo. Y entendemos que Dios utiliza todo tipo de instrumentos para que su palabra pueda crecer. Nada va a detener el crecimiento de Dios. Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad en los muchos ministerios que existen de que la palabra de Dios corra y sea glorificada, porque esa es la voluntad de Dios, que la palabra de Dios se multiplique, crezca en los corazones en cuanto al alcance de los hombres y en cuanto al alcance de los corazones de los hombres. Muy bien, el rey Herodes en este caso fue un instrumento para ayudar para que la palabra de Dios creciese. Los primeros versículos de este capítulo, si ustedes los leen, 12 de Hechos, nos dice que Herodes extendió su mano para abejar a algunos de la iglesia. Después de matar a Santiago, el hermano de Juan, el rey procedió a enviar a Pedro a prisión. La mente tenebrosa y carnal de Herodes le hizo asumir que la persecución contra los líderes disolvería la iglesia recién formada, que era llamada herética por los judíos, pero qué equivocado estaba, porque su persecución a la iglesia tuvo un efecto opuesto. La persecución unificó a los verdaderos creyentes como nunca antes, y unánimes se unieron en oración, creyendo con todo su corazón que Pedro sería liberado. Es decir, la persecución y el encarcelamiento de Pedro hizo que los cristianos se unieran, estuvieran ayunando fuertemente, y el Señor se manifestó de alguna manera para poder liberar a Pedro. Y entendemos aquí, hay varios principios, pero aquí vemos la efectividad de sus oraciones porque hubo unidad. Y esto puede verse en el relato de la milagrosa liberación de Pedro de la prisión, en el versículo 5 al 19 de Hechos 12. Entonces, podemos de alguna manera darnos cuenta de que Dios usa cualquier vaso. Miren, inflado de una falsa impresión de su propio poder e importancia, ¿qué fue lo que hizo el rey? Temerariamente se adjudicó la gloria y el honor que justamente pertenecían a Dios. Y esto trajo para él una muerte humillante. El ángel del Señor le hirió, por cuanto no le dio la gloria a Dios, y dice, y expiró, comido por los gusanos. Hechos 12:23, en este versículo dice exactamente esto. Vemos entonces que Herodes pensó que era suficientemente fuerte para luchar contra la obra de Dios.
y que era digno de usurpar la gloria de Dios. Pero obviamente no fue así. Murió de una muerte humillante y prematura. Ese es algo terrible, porque si hacemos una reflexión sobre esto, no podemos darnos cuenta del nivel de orgullo y de soberbia que tuvo este hombre, pero fuimos creados para la gloria de Dios. Y más adelante vamos a ver que todo lo que hagamos debe generar gloria para Dios. Pero antes de ir adelante, solo quiero mencionarles algo importante. La persecución nunca ha impedido el crecimiento de la palabra de Dios. Si ustedes recuerdan el apóstol Juan, y dice en Apocalipsis capítulo 1 que fue llevado a la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio, y fue llevado y fue desterrado en esa isla para callar su predicación. Dice la escritura que el apóstol Juan estaba buscando al Señor, y un día estaba en el día del Señor, y entonces ahí vino el Señor, le visitó, y a pesar de que estaba en ese lugar desterrado, él tuvo una visitación y vino la revelación de la palabra. Y en ese lugar desterrado por la palabra de Dios, vino esa revelación y nos fue dado el Apocalipsis, la revelación más grande de todos los tiempos. Dios le dio eso, y aquellos que quisieron acallar a él y llevarlo ahí, lo único que hicieron es que la revelación de Dios, la palabra de Dios, corriera. Y nosotros somos bendecidos grandemente hasta ahora, hasta este día. Continuemos entonces. Les estaba yo diciendo que el propósito del Señor para el crecimiento espiritual es que su palabra se multiplique y crezca. Y vimos en primer lugar que el Señor utilizó a los apóstoles para que la palabra de Dios pudiese crecer y se multiplicara. Y luego vimos el otro ejemplo de crecimiento de la palabra, que Dios utilizó a un hombre malvado llamado Herodes, y de alguna manera él trató de oponerse al crecimiento de la palabra de Dios. Pero vemos entonces aquí que el Señor utilizó de alguna manera este suceso para impactar de alguna manera al pueblo, y que en lugar de apagar la revelación de la palabra, esta creció más. Y vemos que Herodes tuvo una muerte humillante ante los ojos de mucha gente, y esto hizo de alguna manera que la palabra de Dios creciera y que se multiplicara. Y les mencioné que si ustedes aman la palabra del Señor, siempre habrá oposición. Yo puedo compartir eso con una experiencia viva todo el tiempo. Muchas veces uno proyecta su estudio de la palabra, ora sobre ello, uno está tratando de hacer lo mejor que se puede, y siempre hay oposición. Y uno puede encontrar incluso al venir aquí o al ir a la iglesia a compartir, siempre hay oposición, siempre el enemigo trata de robar aquello que Dios quiere depositar en los corazones, pero gracias a Dios que Él siempre va a utilizar los obstáculos como escalones para que su palabra se multiplique. Pero si ustedes aman la palabra del Señor y encuentran oposición sobre ella, ustedes tienen que recordar que no importa cuánto el enemigo ponga o trate de obstaculizarla, si ustedes la aman, ustedes la predican, ustedes la abrazan o forma parte de sus vidas, la persecución solo es la gloria que acompaña, o Dios les va a dar un nivel de gloria por el sufrimiento, la oposición que tengan por amar la palabra. Como les mencioné el caso de Juan, que fue llevado desterrado a la isla de Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Sin embargo, allí en ese lugar, la palabra de Dios le fue revelada de una manera a dimensiones increíbles. Y Dios lo va a hacer exactamente con nosotros, solo tenemos que confiar en eso. Bien, entonces, vimos que los ridículos esfuerzos de Herodes no pudieron detener el crecimiento de la palabra viviente. La respuesta está en el versículo inmediato: mas la palabra de Dios crecía y era multiplicada. Mucho después de que el cuerpo agusanado de Herodes retornó al polvo y que su nombre fue puesto ahí, la santa y divina palabra de Dios ha seguido creciendo y ha seguido multiplicándose, y seguirá así porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y tiene poder vencedor para prevalecer sobre los enemigos. Y no importa la aflicción, no importa la situación, la palabra de Dios siempre va a ser levantada. Y el tercer ejemplo sobre cómo crecer la palabra de Dios está en Hechos 19, del 11 al 20, y dice así. Esta es una parte de la escritura, dice: y hacía Dios singulares maravillas por manos de Pablo,
de tal manera que aún se llevaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los malos espíritus salían de ellos. Y algunos de los judíos exorcistas vagabundos tentaron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que Pablo predica. Y había 7 hijos de un tal Seba, judío, príncipe de los sacerdotes, que hacían esto. Y respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, mas vosotros ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando en ellos y enseñoreándose de ellos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos, así judíos como a griegos, los que habitaban en Éfeso. Y cayó temor sobre todos ellos, y era ensalzado el nombre del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado vanas artes trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y echada la cuenta del precio de ellos, hallaron ser 50 denarios. Así crecía poderosamente la palabra del Señor y prevalecía. Pues ya ciertos judíos torpes que decidieron demostrar que ellos, igual que los apóstoles, tenían poder para invocar el nombre de Jesús contra los poderes demoníacos. Y su fracaso en aquella ocasión hizo que creciera la palabra de la verdad de Dios. Estos torpes hombres pensaron que podían echar fuera demonios en el nombre de Jesús, de un hombre, mediante la simple repetición de las mismas palabras dichas por el apóstol Pablo. Sin embargo, pronto descubrieron que los demonios y los espíritus malignos no son engañados por las palabras del hombre. Ningún demonio ni espíritu maligno obedece palabras que no han sido habladas y respaldadas con una experiencia viva con Jesucristo. En lugar de salir por el mandato de aquellos impotentes judíos, los espíritus malignos hicieron que el hombre poseído saltara sobre estos hombres torpes y luchara contra ellos hasta que finalmente huyeron de la casa desnudos y heridos. Dice la Escritura esto. De esta manera, los habitantes de Éfeso tuvieron una demostración visible del poder de la palabra viviente de Cristo hablada por un siervo ungido, en oposición a la palabra dicha por judíos que solo trataban de imitarlos. Y muchos se convirtieron al cristianismo como resultado de este incidente. Así que aquí vemos las mismas palabras pero dichas por diferentes hombres, y la manifestación del poder de un lado y la vergüenza y la derrota del otro lado. Pues es sencillo, de alguna manera, la palabra tiene poder, pero la persona que usa la palabra tiene que tener una experiencia con esa palabra. De hecho, uno aprende en el camino de Dios muchos principios y de las mismas experiencias, y yo he aprendido que a mayor autoridad ante los demonios tienes que tener una mayor sujeción a Jesucristo. Cuando tú tienes una mayor sujeción a Jesucristo, esto te da una autoridad sobre los poderes de las tinieblas. Nunca tendrá una poderosa autoridad un creyente que es rebelde a la autoridad de Cristo. Entonces, si ustedes quieren tener autoridad sobre los espíritus inmundos, sobre los demonios, tienen que aprender a tener una sujeción más profunda a Jesucristo, Así que, regresando, no es una maravilla que Pablo haya dicho a los filipenses que no importaba que la palabra fuera predicada ya sea por vanidad o por verdad. Esto dice en el libro de Filipenses 1, 15 al 18, dice así: y algunos a la verdad predican a Cristo por envidia o porfía, mas algunos también por buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros, dice, por amor, sabiendo que soy puesto por la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, en todas maneras, o por pretexto o por verdad, es anunciado Cristo, y en esto me vuelvo y aún me holgaré. Pablo pudo regocijarse aun cuando el hombre, con motivos impuros y contenciosos, predicaba a Cristo, porque él sabía que el Señor puede usar cualquier vaso y cualquier circunstancia como medio para hacer que la palabra de Cristo, la verdadera palabra viviente, pueda crecer y pueda florecer. Así que tenemos nosotros este ejemplo de crecimiento espiritual. Ahora quiero mencionarles el crecimiento de la autoridad de Jesucristo. Ese siguiente punto. Estas son palabras de Juan el Bautista
Dice, vosotros mismos me sois testigos que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo, el esposo, que está en pie, le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo es cumplido, que a él conviene crecer, mas a mí menguar. Dios tiene el interés de que crezca la autoridad de Jesús en la iglesia, en el mundo y en el corazón de cada creyente. La palabra aumentar a veces significa crecer. Juan el Bautista estaba diciendo, Jesucristo debe crecer en autoridad, debe crecer en ministerio. Esto es verdad en nuestras propias vidas, ya que a medida que la autoridad de Jesucristo aumenta, disminuye la autoridad de nuestro propio yo. Así que es el deseo de Dios que su autoridad crezca en tu corazón y que mengue la autoridad del hombre carnal en nosotros. Muy bien, y el siguiente punto es, el Señor quiere que haya un crecimiento en su santo templo. Efesios 2, 19, 21. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual, compaginando todo el edificio, va creciendo para ser un templo en el Señor. El pueblo de Dios es comparado a un templo también, que está creciendo en el Señor. Y el Señor ha hecho una provisión para el crecimiento espiritual de su pueblo, o de su templo. Ustedes pueden leer Efesios 4, 15 al 16. Cristo es la cabeza del cuerpo, el templo, o el suplemento para el crecimiento, y este viene de Dios a través de Jesucristo. A medida que encontramos nuestro sitio en el cuerpo espiritual de Cristo, la palabra dice que el cuerpo aumenta y crecerá. Un día aprendí sobre una gran rueda espiritual que Dios tiene, donde cada uno tiene su lugar. Es la gran rueda Tiferet, que es hebreo, la palabra es unidad, la gran rueda de unidad. Podemos estorbar el crecimiento del cuerpo de Cristo si rehusamos llenar nuestro sitio particular de ministerio y servicio. Déjame terminar con esto que es muy importante. Dios nos ha asignado un lugar en la gran rueda de unidad, en la gran rueda de unidad llamada Tiferet. Esto significa que Dios te ha asignado un lugar. Es único, es exclusivo. Es un ministerio, es un servicio. Y que no debes preocuparte por el servicio del otro, sino de realizar lo que Dios te ha asignado a ti. Cuando realizas bien tu trabajo en Dios, generas gloria para el resto de la gran rueda. Y todos son bendecidos con esta gloria generada por tu buen servicio. Esto sana toda emoción de envidia o de celos ministeriales. Porque si entendemos esto, no tengo por qué codiciar el ministerio o servicio de alguien más. Porque si aquel otro hace un buen trabajo, va a generar gloria para toda la rueda, o para toda la rueda espiritual, y esa gloria la va a compartir con todos los que están en esa gran rueda o en ese cuerpo. Lo importante aquí es hacer lo que Dios te ordena hacer, es hacer su voluntad en ese ministerio. Es bien importante que nosotros podamos entender esto. De esta forma, yo dejaré de estar anhelando hacer lo que hace el trabajo que está al lado del siervo, que está a la izquierda, a la derecha o enfrente, porque yo sé que Dios nos ha llamado a cada uno a hacer un trabajo específico, y lo que yo me debo de preocupar es realizar bien mi trabajo. Si yo lo hago, entonces voy a dar contentamiento al corazón de Dios, y de esta manera voy a generar esta gloria que va a tocar a todos mis hermanos. El lugar donde Dios te ha puesto, tu ministerio, no importa que sea grande, chiquito o insignificante ante los ojos del mundo, eso no es importante, no es lo importante, sino que tú hagas lo que Dios quiere que tú hagas. Y finalmente, el último punto sobre crecimiento espiritual es el crecimiento de creyentes individuales, ¿sí? Tu crecimiento espiritual. Y Él dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para obra del ministerio y para edificación del cuerpo de Cristo. Solamente una palabra en relación con esto. Dios dio, aquí, estos son llamados los ministerios de la palabra. Y Dios los dio para asegurar el crecimiento espiritual de cada creyente, y para ello puso una unción especial en ciertos individuos para ministrar la palabra al cuerpo de los creyentes. Estas unciones permiten a ciertas personas ministrar la palabra de Dios con la autoridad y el poder
que Dios le da a los apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros. Son los ministerios de la palabra. Y estos ministerios de la palabra son dados para la perfección de cada creyente. Así que nosotros debemos agradecer a Dios por cada persona que predica la palabra, sea un evangelista, o sea un apóstol, o sea un profeta, o sea un pastor maestro, un pastor doctor. Cada uno de ellos, a cada uno de ellos les ha sido asignada una porción de verdad para que el cuerpo, el individuo, el cuerpo de Cristo, el individuo, pueda crecer. Dice aquí, menciona 3 cosas, obviamente, para perfección de los santos, para la obra del ministerio y para edificación del cuerpo de Cristo. Así que la próxima vez que usted vaya a su iglesia, escuche a su pastor, usted agradezca la palabra que Dios ha puesto en él, porque esa palabra que Dios puso en su líder es para que usted sea perfecto, para que se perfeccione, porque este es el ministerio del Señor. Muchos creyentes no lo han entendido y piensan que escuchar la palabra de Dios es recibir solamente algunas cosas en su vida, pero no, esto es para perfección de los santos, y la otra es entonces para la obra del ministerio, y la otra es para edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien, entonces doy gracias a Dios por esta porción de la palabra, y cerramos con esto. Bueno, antes de otra cosa, yo les dije que si alguien sabía de qué sustancia fueron creadas las aves, y nadie, al menos no recibí ningún mensaje, creo yo. Pero la respuesta es de las aguas. Si ustedes leen Génesis capítulo 1, dice el Señor que las aves fueron creadas de las aguas. Por ejemplo, a diferencia de las bestias fueron creadas de la tierra, las aves fueron creadas del agua. Muy bien, entonces quiero hacer una oración entonces para aquellos que escucharon la palabra de Dios. Quiero terminar con esto. Si usted tiene alguna necesidad, sea de su trabajo, sea financiera, sea personal, sea en su iglesia, sea matrimonial, sea con sus hijos, lo que sea, en este momento yo voy a permitirme hacer una oración por usted, y que Dios le bendiga. Señor, te doy gracias por la palabra que tú nos has dado, que nos has permitido compartir. Yo te pido que puedas servir, Señor Dios, en las vidas de tus hijos, donde ellos se congreguen, donde ellos vivan, donde ellos estén en este momento, Señor. Que haya habido, Señor, dentro de todos estos principios, uno que sea particular, que se haya hecho vivo en sus vidas, que pueda ser aplicable, Señor. Y también si alguno de ellos está padeciendo alguna necesidad en este momento, por favor, si hay alguno de ellos que esté enfermo, Señor, yo te pido que extiendas tu mano sobre ellos, Señor. Yo no puedo estar donde están, pero tu Espíritu sí, Señor. Y la oración de fe, Señor, puede obrar, porque obramos mediante la fe, Señor, pero realmente quien obra eres tú a través del poder del nombre de Jesús. Por eso te pido, Señor, si hay algún enfermo, sánalo. Si alguien tiene problemas en su trabajo, Señor, te pido que tú le ayudes a resolverlo, Señor. Guarda a tus hijos, cúbrelos con tu sangre, donde quiera que se encuentren en este momento. Yo los bendigo en el sagrado nombre de Jesús. En ese nombre bendito, yo bendigo a ellos, bendigo a sus familias, en el nombre de Jesús. Amén.